continuamos con más de nuestro espacio. Tenemos ahora en este momento en la línea telefónica a Osvaldo Toscano, quien es docente universitario y es analista político de Ecuador. Y lo saludamos. Osvaldo, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, un gusto saludarles desde Quito, Ecuador. Gracias. Osvaldo, queríamos conversar con usted porque queremos en primer lugar que nos dé una reseña, un panorama de lo que está sucediendo en este momento en Ecuador. Hemos escuchado que hay situaciones de protestas, entendemos que por parte principalmente de grupos indígenas, aunque no solamente indígenas, y también tuvimos información de unas declaraciones ofrecidas por el ministro de la Defensa ecuatoriano también, reclamando en función de esas protestas o indicando que no podían realizarse. Queremos un comentario suyo en primer lugar para que nos ponga en contexto qué es lo que está sucediendo. Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, este es un levantamiento, digamos, que empezó sobre todo capitaneado por el movimiento indígena, pero poco a poco se han ido sumando varios movimientos sociales y también, digamos, personas civiles que no pertenecen a ninguna facción política, es decir, barrios populares que se han levantado alrededor del país. Estamos ya entrando al 10º día de paro. Este paro se ha dado en todos los rincones del país, excepto unas pocas provincias donde al parecer todavía no ha habido marchas importantes, pero en la capital, en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, incluso hasta en Galápagos hubo levantamientos de grupos, ¿no? Que digamos, y de sociedad civil, que se han revelado con un solo argumento, que es el rechazo a las políticas del gobierno del presidente Lasso. Sin embargo, habría que aclarar que este proceso no es de ahora. En realidad es un proceso que empezó mucho antes. Podríamos marcar otra fecha, que es octubre del 2019, y que se atenuó de cierta forma porque estábamos en medio de la pandemia, y también por la fuerte represión que hubo de parte del gobierno de la época, del gobierno Lasso, del gobierno de Moreno, que es aliado del gobierno actual, el gobierno de Guillermo Lasso. Entonces, una situación compleja, de mucha violencia, de una represión que ha sido condenada incluso por organismos de derechos humanos a nivel internacional. Y una de las muestras de la posición del gobierno son las declaraciones a las que usted hace referencia del ministro del Interior, que digamos tiene un lenguaje hostil en contra de las protestas, mientras el presidente Lasso llama a la conversación, lo cual lógicamente envía un mensaje bastante confuso a la sociedad y no permite en cierta manera que se puedan instalar mesas de diálogo. Me parece que ha habido una escalada de la violencia a nivel nacional. Ayer en la noche sucedieron hechos muy graves en una ciudad del Ecuador, en el Puyo, en el oriente ecuatoriano, donde llegaron incluso a incendiar una de las agencias del Banco de Guayaquil, que pertenece al grupo económico del presidente Lasso. No se avisoran salidas todavía por ahora, digamos, no hay claridad en lo que se puede lograr. Hay organizaciones que están proponiendo diálogos, hay incluso llamados de las embajadas de algunos países tratando de mediar, ¿no? en esta confrontación que existe. Ahora, ¿cuál considera usted que va a ser la situación, el futuro inmediato? O sea, ¿cómo cree que se puede derivar esta situación, o qué es lo que usted cree que puede pasar en los próximos días? Ya, a ver, en primer lugar me parece que habría que comprender un poco cuál es el fondo de las protestas, y estas tienen que ver con la situación económica, política y social que está viviendo el pueblo ecuatoriano. Solo para darle algunos datos, de cada 10 ecuatorianos en posibilidad de trabajar, solo 3 tienen un trabajo adecuado, es decir, el resto están desempleados.
se vive una crisis de seguridad, pero de proporciones nunca vistas en el Ecuador, obviamente no relacionada solo con la crisis económica, sino también con el narcotráfico, dado que Colombia se ha convertido en uno de los países, el principal exportador de cocaína en el mundo, lo cual sin duda tiene una afectación también al vecino, que es Ecuador. Y esto también provocó las masacres en las cárceles que se dieron a lo largo de este año. Entonces tenemos una crisis de seguridad, tenemos una crisis económica, tenemos un encarecimiento de los productos básicos y también una crisis de representatividad política, es decir, lo que existe es una crisis institucional y unos niveles de credibilidad en la clase política, pero niveles bastante bajos. Por ejemplo, el último estudio de una de las empresas que hace investigación política, el presidente Lasso tiene 17% de credibilidad en el país y la Asamblea Nacional llega al 4%, es decir, hay una crisis política. Entonces, la solución, lógicamente, no es una solución fácil, porque requeriría de una, digamos, de cierta predisposición a resolver estos que son los grandes problemas. Es decir, no hay posibilidad de resolver en el corto plazo la creación de empleo, por ejemplo, con lo cual el gobierno va a tener, si es que quiere lograr una solución, va a tener que proponer de alguna manera una inversión pública, una inversión, digamos, que mejore de cierta manera o que intente mejorar de cierta manera la condición económica de las personas. Luego es interesante también comprender que el gobierno llegó con un proyecto económico político totalmente subordinado a un planteamiento del Fondo Monetario Internacional, es decir, una agresiva política de recortes a la inversión pública, a la salud, a la educación, a la seguridad incluso, lo cual sin duda trajo también como consecuencia lo que estamos viviendo hoy. Entonces, ¿cuáles son las soluciones en el corto plazo? Tratar de que lleguen a una mesa de negociación. El problema es que, como les decía antes, el gobierno tiene un nivel de credibilidad muy bajo y la sociedad está totalmente polarizada. Pero eso sería, digamos, lo ideal, que puedan llegar a una mesa de consenso donde por lo menos se disminuya la violencia que en este momento existe en las calles. Pero en el mediano y largo plazo la única solución real va a ser resolver los problemas de la gente, porque de otra manera, tarde o temprano, va a explotar esto nuevamente, porque, como le decía antes, esto no es de ahora, esta es la segunda crisis de esa magnitud, quizá un poco más, diría yo, me atrevo a decir, con lo que estamos viendo hasta ahora, que es incluso de mayor magnitud que la que se vivió en el 2019, y si no se resuelven estos que son los problemas de la gente, que es la pobreza, la inseguridad, la falta de trabajo y la poca representatividad política, es decir, los canales democráticos agotados completamente, y lamentablemente vamos a tener que volver a vivir otro estallido social como el que estamos viviendo hoy. Entonces, me parece que hay que pensar que esto no es un asunto que se puede calmar hoy, sino que vamos a tener que entrar necesariamente a un proceso de reflexión y de consensos y sobre todo de conciencia política que refleje la realidad de lo que está pasando en el Ecuador, ¿no? Porque el problema muchas veces es que se sataniza a los movimientos sociales, a las marchas populares, pero eso encubre una realidad, que es la realidad de la crisis que estamos viviendo. Ahora, ¿cómo se pueden resolver los problemas de la gente y los problemas de representatividad política en Ecuador? Le pregunto porque el presidente Lasso no tiene tanto tiempo gobernando. O sea, digamos, un presidente todavía con un periodo bastante corto en el ejercicio de su gobierno. Ganó unas elecciones, es decir, lo que se supone que le da representatividad y legitimidad, más allá de que después del proceso electoral haya disminuido en las encuestas, en sus niveles de popularidad en el ejercicio del gobierno, pero bueno, él llega al gobierno por una vía democrática, independientemente que haya gente que esté en contra. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se puede resolver eso que usted llama problemas de representatividad
y cómo se pueden resolver los principales problemas de la gente en este momento en Ecuador, que entiendo que están relacionados con el tema económico, básicamente. Y quería unir eso a un detalle o a un cuestionamiento que quisiera hacerle referido a su cuenta, a la cuenta suya personal, Osvaldo Toscano, en Twitter, porque usted dice que en uno de sus más recientes Twitter dice: Lazo ya no gobierna nada, perdió el control del país, el poder real está en manos de Carrillo. Carrillo, entendemos que se está refiriendo al ministro de Interior, y dice que Carrillo es operador político de Romo. Entonces, quería que nos explicara ese análisis, porque usted considera que Lazo no está gobernando y cómo se pueden resolver esos problemas, porque pareciera entonces, según todo este planteamiento que usted realiza, que la situación de crisis en Ecuador prácticamente sería inevitable, pero quería que usted me diga si yo le estoy comprendiendo bien o si hay opciones, si hay salidas. Ok, perfecto. A ver, empiezo por la primera parte. Efectivamente, este proceso que estamos viviendo no empezó este año, como es obvio, ¿no? Digamos, el presidente Lazo tiene un año sin duda, pero este proceso empezó mucho antes y obviamente no quiero marcar yo una fecha exacta porque involucra a la clase política en general, ¿no? Esto no se trata de partidismos de un sector o de otro, sino que la clase política nos ha llevado a una confrontación que quizá tiene un punto destacable, un periodo que nosotros en Ecuador le llamamos el Trujillato, que es cuando un proceso de desinstitucionalización del Ecuador, cuando a través de una consulta que fue cuestionada por la Corte Constitucional, se tomaron las instituciones ecuatorianas y se colocaron funcionarios que aparentemente estaban en contra del correísmo, que es el movimiento político que había dejado el poder. Bueno, si nosotros nos centramos en ese hecho, lo que vemos es que a partir de eso han aparecido una serie de crisis institucionales, es decir, una serie de crisis de representatividad y arbitrariedades, porque obviamente el ejercicio de la política se centró en eliminar, si quiere, o en expulsar, para usar un término menos agresivo, a lo que se conocía como el correísmo. ¿Okay? Entonces, todo funcionario relacionado, vinculado, de alguna manera con relación, aunque sea nominal, con el correísmo, era objeto de un proceso de persecución institucional, sin duda. Entonces, si bien el presidente Lazo llegó hace un año, él fue parte de este proceso también, es decir, apoyó la consulta, apoyó los nombramientos de Trujillo, luego lógicamente estuvo muy vinculado al exministro de Finanzas del gobierno de Moreno, que es el ministro Richard Martínez. Es decir, las políticas que adoptaron, que son fruto de, digamos, un convenio, firman con el Fondo Monetario Internacional para poder acceder a créditos y demás. Entonces esas políticas se vienen implementando desde el gobierno de Moreno, no son nuevas. Lo que pasa es que el gobierno del presidente Lazo continúa con las mismas políticas y esas, en cierta manera, son las que provocan la crisis social. Le voy a dar un ejemplo para que sea mucho más evidente lo que estoy diciendo. La reducción en el presupuesto de la salud lo que ha producido es escasez de medicinas y escasez de insumos, incluso, de lo más básico. Entonces la gente va a los hospitales y se encuentra con que no tiene que comprar desde aspirinas y hay muchos casos de pacientes que no lograron atenderse, obviamente porque no había los insumos adecuados. Entonces, ese tipo de cosas son las que la gente vive en el día a día, ¿no? Por esta política agresiva de reducción del presupuesto del Estado. Y si nosotros empezamos a explorar eso en otras áreas como la salud, como el sistema de seguridad mismo de las cárceles, una reducción del presupuesto carcelario, claro, hay una especie de línea conductual que excede el año que tiene el presidente Lazo. Cuando él llega al poder, obviamente su propuesta, y esto es lo que a todos nos había dado una esperanza, era
bajar estas tensiones políticas, porque finalmente ¿cómo podemos decir esto? La carnicería que existe entre las facciones políticas no beneficia a nadie, ¿no? Y termina por perjudicar a todos. Entonces él llegó con esa propuesta, de hecho su lema decía el Ecuador delincuente. Lamentablemente a los pocos meses traicionó esa convocatoria que hacía un gran diálogo nacional y empezaron las confrontaciones nuevamente. Bueno, entonces, esta crisis institucional no empezó hace un año, empezó hace mucho más antes y los efectos los estamos viendo ahora. Lamentablemente creo yo, y esta es una percepción mía para responder a la segunda pregunta, el ministro Carrillo, que es el ministro del Interior, tiene una relación muy cercana con la ex ministra del Interior, María Paula Romo. Y él tiene en esencia un gran papel en lo que estamos viviendo hoy, porque el lenguaje que utiliza, las prácticas que están realizando, la forma en que están afrontando la crisis, no hacen sino ahondar la crisis, ¿no? Es decir, radicalizar a las facciones y no está ayudando a encontrar un diálogo. Entonces, mi comentario, y esa es respondiendo ya a la segunda pregunta, hace referencia a eso. Es decir, el presidente llama a un consenso, llama a un diálogo, graba videos donde dice que está abierto al diálogo y 2 minutos después, o incluso antes de esa presentación, el ministro Carrillo está llamando a confrontar, han invadido los predios privados de universidades, invadieron la Casa de la Cultura del Ecuador. Es decir, dentro del mismo gobierno no hay un discurso coherente y no hay un discurso que llame al consenso y al diálogo. Entonces mi comentario hacía referencia a eso, porque finalmente la pregunta es, bueno, si el presidente llama al diálogo, ¿por qué su ministro del Interior sigue encendiendo las llamas y llamando más bien a la confrontación y a la criminalización de las protestas sociales? Cuando todos sabemos que hay excesos en las protestas sociales, eso no hay duda y nadie está apoyando eso. Pero si tenemos movilizada a gran parte del país es porque hay algo grave aquí. Entonces esa era la referencia a mi comentario. Ya. Bueno, de verdad muy interesante todo su planteamiento. Le agradezco que haya estado con nosotros, Osvaldo, y que nos haya brindado su análisis. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio, muy amables. Gracias. Amigo Osvaldo Toscano, quien es docente universitario, es analista político de Ecuador, con quien estábamos conversando hace minutos.